sen deve petimba, se forzande por él. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. No me olvides, no me olvides. Un baechana. Hoy vamos a hacer un baechana. Ah. Bueno, ya. No, en mi FX6. ¿Cuántas cámaras lo que se va a grabar? Bueno, en este momento llegamos al taller de las hermanas Vera. Nos recibe Andrea, la presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanía. Gracias, Andrea, por invitarnos. Y bueno, vamos a conocer un poco el taller de las hermanas. Gracias, Yami. Hoy estamos en Areguá, en un día hermoso. Estamos haciendo el recorrido por los talleres que forman parte de la Ruta Nacional de Artesanía. Uno de los talleres más lindos y que recién estuvo pasando por un proceso de remodelación que está terminando es el taller de las hermanas Gladys y Teresa, que ahora les invito a que podamos entrar. Bueno, vamos a pasar. Como estamos todavía en obra, cuidado. Este espacio, esta casa es una casa antigua que es parte de la herencia familiar de las hermanas Tere y Gladys. Acá su papá, que era alfarero, ya trabajaba. Uno de los cambios principales que se hicieron en la casa a través de la intervención tanto de la Secretaría Nacional de Cultura como de los arquitectos que trabajaron en esta remodelación es que ellas antes trabajaban en un espacio que les era un poco incómodo y caluroso, y hoy tienen este magnífico mango que les protege del calor y que les hace trabajar como un poco más frescas y más cómodas, y también recuperaron lo que era el espacio de taller de trabajo de su papá. Aquí están Gladys y Tere, que son las maravillosas creadoras de todas estas piezas. Ellas son pioneras en lo que es joyería en alfarería en Areguá y hacen piezas no solamente que están hechas de arcilla, sino también trabajan con la pintura en esmalte sintético en diferentes tonos de colores y en acrílicos, ¿verdad? Doña Gladys, quiero que te presentes para la gente. Yo soy Gladys Vera, una de las hermanas Vera. Una de las pioneras en joya de cerámica. Sí. Y por otro lado está doña Teresa. Yo soy Teresa Vera. Una de las pioneras también, otra de las hermanas Vera. Y hoy vamos a conocer un poco más el trabajo que hacen aquí en su taller. Lejano amor primero de mi niñez, roje lejano amor. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Que acuden a mi memoria como bandadas de Picasso. Ahora tú andiroñe por una claro pinta. Jae un molde acá, ya por cada torno, ¿ves? Ahora pinta.
Pero la joyería, pero ni punupete voluntario cuerpo de paz de hoja. Pero peña punupe ya posente yo peje sala pende tu ya poja pe copia sente. No, la ando ya pues la joyería, ahora ya pues alcancía, jarrón, pesebre, mi orero pinta. Pende manual pende primera obra, pella poca de girasol, lorito, frutilla, la primer pella poca. Pesebre. La oretuandi, la pesebre, pero la collacuera con. Tienen que contarles la historia del guau. La voluntario fue norteamericano, ahora con el centro pe Castillo Uquere. La norteamericano fuera ahora o yo ahora ellos esa la porque no la paraguayo no yo guayla con solo extranjero pero le gusta. Sí, acuerdo mi norteamericano. Ellos esa la peaje. Wow, entonces puta coco ya. Wow. La wow. Jacobo tiempo pepe ya popa. Te echa agua. O depende, porque cada uno ya por primero ya para la redondito cuero, pela animal. Uno. Daje cuño, daje curo ya por pesar diferente manera sino cuadro de cola molde solamente la base, o sea, no igual, entonces y ahí trabajar los de pobre. Sí, uno a uno a mano. Toito a mano. Japete ya pembo ya po. El redondo pa. El redondito ya puedo depender la hora de pura una vez 200, 250, hasta 300. 200 pues ahí. Sí. Pues ahí. Jaupei pe molde, jaupei pe arma. Con agua subir la. Pero qué más. Y cana Ana, pero qué más. Cocina. Ande mal, ande fuerte, porque antes detrás de cámara estábamos hablando que cada una cumple una función en especial. Pero recopete en la norteamericana oro acorepete tipo jeringa de metal. Jaupea pero me la ore tuyo jaro no he jaupei jao ya pues la upea uno la pe tuyo hasei kuti. Upei se añe por un hectaro ya por ahí upea la pe redondito lo kuti. Upei añe por un sea afina jaja un poco. Se hermana un poco. Jamás pinta. En equipo. Más para pintar no lo vea. Lo vea. Jala, oye, vendeo más yo voy a la ganancia. Yo voy a miti. Y bueno, estos son entonces los productos de la joya en cerámica. Sí. Que pueden adquirir. ¿Cómo uno hace si quiere venir? ¿Sí o sí tiene que venir en algún grupo? O puede visitar en un día normal? Tipo por su cuenta. Esa pregunta es para mí, ¿verdad? Sí. Bueno, la Ruta Nacional de Artesanía es un programa del IPA en conjunto con Senatur y en conjunto con la Secretaría Nacional de Cultura, en la que la idea es poder democratizar el acceso a todos los talleres, ¿verdad? Hay una página web que pueden googlear Ruta de la Artesanía Paraguay y van a encontrar enseguida. En esa página web nosotros podemos acceder a lo que es un mapa donde podemos aplicar los filtros, dependiendo de qué modalidades de artesanía queremos conocer o a qué ciudades nos queremos ir. Ahí, por ejemplo, bueno, hoy estamos en Areguá. Si nos vamos a la página y nos vamos a Areguá, podemos ya ver todos los talleres de Areguá que están ya incluidos dentro de lo que es la ruta. Eso quiere decir que ya pasaron por un proceso no solamente de selección, sino por unos criterios que hacen a que puedan realmente recibir turistas dentro de los talleres, ¿verdad? En la página también puedes ver el horario en el que el artesano te puede recibir y los días en el que el artesano te puede recibir y el precio que tiene hacer un recorrido por su taller en el caso que tenga un costo, ¿verdad? Porque a veces los artesanos no le ponen costo y venden sus productos y a veces sí le ponen un costo por un recorrido por el taller cuando, qué sé yo, es un recorrido más largo. Algunos artesanos incluso también tienen talleres armados. Es como vos podés venir un sábado a la mañana y quedarte a hacer un trabajo o con las hermanas sentarte a armar tus propios collares o a pintar, ese tipo de actividades, ¿verdad? Es lo que nosotros buscamos que haya en todo el país. Hoy la ruta tiene más de 20 talleres incluidos. Nosotros para la mitad del año más o menos vamos a tener casi 50 talleres en total. Entonces vamos a ir creciendo progresivamente en cantidad de lugares a los que la gente, toda la ciudadanía pueda acceder desde su celular.
Perfecto, así que ya saben, para que puedan venir a visitar el taller de las hermanas Vera y también poder crear, no sé si se dice crear, confeccionar o preparar su propio collar. ¡Wow! Vuelven los vasos icónicos de Coca-Cola y es muy fácil llevar uno a tu casa con esta promo, porque comprando 2 botellas retornables de tu bebida favorita, puede ser Coca-Cola sabor original, Coca-Cola sin azúcar, Fanta naranja o Sprite más 10.000 guaraníes, ya te llevas un vaso icónico de vidrio. Aprovecha desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock para tener tu vaso en los comercios adheridos. Coca-Cola, magia de verdad. Bueno, doña Gladys, mostrarnos un poco más de los trabajos que realizan. Y otro de los trabajos que nosotros hacemos son los móviles de pájaros, de las aves del Paraguay. Está ahí el cardenal, el guajobú, el guapután. Todos los pájaros más característicos de... El pájaro campana. y el cardenal. Y El tucán. Tucán. este móvil, como ustedes le llaman, ¿en cuánto tiempo terminan? Este tiene también un proceso, porque nosotras cuando encontramos ahí por la calle, nomás cuando nos vamos, salimos y encontramos algunos pedazos de esta madera, de este Limón o naranja, pomelo. Cuando la limón. gente podan por ahí sus árboles, nosotros ya traemos acá. Encontramos uno grande, igual nomás venimos con eso. Sí. O sea, puede variar, entonces no siempre es de la rama del limón, del Sí, pomelo. no, solamente de limón, de pomelo o naranja. Este hay que pelar, tenemos que pelar otra vez. Y después tenemos que dejar que se seque bien. Y si no se seca, tenemos también una técnica para poder pelar. Y terminan en 3 días. No, en un día primero tenemos que cortar, armar todito, poner los hilos y para ver cómo se va a quedar, cómo se van a quedar las hojas. Y después empezamos a hacerle las canaletas, así, con cuchillo nomás. Pero antes trabajan todas las formas de los pajaritos que forman parte de tu móvil, ¿verdad? Que es lo y la que más pintura y demás. tiempo Después, le lleva. Primero hacemos los pájaros. Arman. Después se seca, después quemamos y después recién pintamos. Y pucuna es la pesante. no. Y si la gente quiere comprar, ¿qué precio tiene este? Ese sale 150. 150. ¿Y los collares? También. Los collares también. Y, o sea, esto la gente puede venir y adquirir directamente o se tiene que hacer algún pedido con anticipación. Ya tenemos listo, igual ya vendemos. Pero si ellos quieren otro modelo, hacen el pedido. hermoso. Hermoso. Dios mío. Acá también tenemos otro más. Arbolito también hacemos. Arbolito. Arbolito de cerámica, de mamón, de naranja, de Guayaba, manzana, de todo. mango, talle. árbol de la vida. Dios, qué hermoso todo. Así que ya saben, pasen por el taller de las hermanas Vera y hagan sus compras. No vengan solo a mirar, no vengan solo a recorrer, sino vengan a comprar y apoyar la artesanía paraguaya. ¿Ya sabes cómo llevar a casa la magia de verdad? Comprando 2 retornables de 2 litros de Coca-Cola, Coca-Cola sin azúcar, Fanta o Sprite, más 10.000 guaraníes, te llevas un increíble vaso Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica.
Soy mi tierra y mi raíz, de fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Este es el molde con el que hacemos nuestros pajaritos. Este para hacer en líquido, especial para las mujeres, porque no es pesado. Este se pone acá, se derrama el líquido. Este hay que atar primero. Se derrama el líquido y se deja, o por lo menos yo dejo un tiempito hasta que se pegue bien el líquido. Y después derramo. Así. Después dejo así mi molde. Pero tengo que hacer unos cuantos porque tengo mucho de estos. Tengo que hacer unos cuantos, después pongo todito así hasta que se seque bien y después destapo. Y después tengo que empezar a cortear, sacarle el resto. ¿Cómo es tu rutina, doña Gladys? Tipo, ¿a qué hora se levantan ustedes dos, doña Gladys y doña Teresa, para empezar el trabajo del día? Nosotros empezamos a trabajar desde la tarde porque a la mañana tenemos que hacer cosas de la casa. Cocinar, limpiar. Entonces en el horario de la tarde. Sí, Después nos bañamos y empezamos pero de noche, hasta madrugada hacemos. Y cuando cuando nos vamos a ir a feria, así no dormimos. Ay, pobre tú. Ay, esa peta. Qué locura. Cada mil de algo así salen tantas cosas, tantas genialidades. Y nosotros somos reconocidas desde que estamos con el IPA, con la gente, con todo el equipo que nos apoya ahí. Empezamos en el 2020, pues, con Adriana Ortiz, después la señora Cintia y ahora con Andrea, nuestra presidenta. Sí, ellos vienen trabajando hace tiempo. Nos ayudan muchísimo. Eso también es muy importante, que se sientan acompañados. Nosotros hicimos collares con Isan Gallet, pero con ellas, bueno, hasta ahora, pero con el IPA es lo que nosotros empezamos a ser conocidas. Ahora ya somos famosas. Sí. Re famosas. Re famosas. Sí, por eso Gracias también al IPA. nosotros queremos agradecerle a Andrea porque nos invitó, conocemos su trabajo mucho antes de que ella esté a cargo del Instituto Paraguayo de Artesanía. Hicimos un viaje a Yataitú y sabemos y conocemos su capacidad y del amor que le mete a lo que hace también, ¿verdad? Y eso es lo que nos ayuda porque a todo el equipo del IPA le gusta la artesanía, porque antes nosotros los artesanos no teníamos apoyo. Y el secreto es que le tiene que gustar y también a Andrea le sobra carisma, entonces le gusta demasiado, nomás lo dice, nota y se refleja en lo que ella hace, ¿verdad? En su trabajo. Sí, porque antes estaba el SPA, que es ahora el IPA, ¿verdad? Pero en esa época no había apoyo para los artesanos. Para algunos pocos no. Y eso te demuestra que está a cargo de la persona correcta. Sí. Ay, gracias. Que nunca salgan ellos. Ni por si acaso soy yo sola, hay un equipo espectacular que trabaja con Pasen, chicas, también queremos conocerle al equipo que te acompaña. Está sola. Si te presentás para la gente, tienes que hacer un rostro visible ya, para que la gente sepa. Pati. Le voy a llamar Pati. Pedro también. Pero vamos por acá, vengan aquí. Pedro. Bien así, y yo gente. Sí, para que. Claro, como corresponde con mi collar de cerámica, la hermana Vera. Sí. Bueno, ellos son parte del equipo del IPA. Pedro es quien está en Areguá, él está encargado como de la región, no solamente de Areguá en realidad, y también específicamente de la técnica de la alfarería, ¿verdad? Él se encarga no solamente de apoyar a los artesanos en Areguá, sino también se va hasta Itá, se va hasta Tobatí,
hay un horno que reparar, hay un problema con la cocción de algo, se va a Pedro. Pedro es una persona que realmente le admiramos mucho porque es muy curioso, le gusta aprender y es muy abierto y entrega 100% de todo lo que sabe. Entonces, le agradecemos siempre. Pedro. Muchas gracias, Presidenta. Así como decir, primeramente agradecerle acá los medios de prensa que nos están dando este apoyo y en especial a nuestras hermosas y bellas hermanas Vera. Tienen una técnica envidiable acá en la comunidad de Areguá. Única. Es única porque es una producción que hace años que ellos están realizando, que conozco, hace más de 25 años que yo le conozco y están produciendo, y desde el IPA estamos dando el soporte, como se dice, para que ellos puedan realmente llegarle al público final y de esa forma promocionarle de la mejor manera posible, y por supuesto este es uno de los mejores para poder que ellas sean las grandes protagonistas en este momento. Gracias, Ceci, gracias a la gente de prensa, las chicas, las compañeras. Más que nada invitarles a todos, ¿verdad? La Ruta Nacional de la Artesanía es un programa que justamente busca esto, ¿verdad? Valorar, conocer un poco más acerca de lo que es nuestra artesanía nacional y por sobre todo de la mano de las protagonistas que son las artesanas y los artesanos, ¿verdad? Y por sobre todo tener esta oportunidad de hacer esta experiencia vivencial que mencionaba la Presidenta, ¿verdad? Poder tocar el barro, venir un día y hacer un taller con ellas, conocer el proceso de lo que conlleva cada una de las piezas, ¿verdad? Que después vos podés comprar, pero a veces al adquirir una pieza no ves todo lo que hay detrás en torno a ese proceso de producción, ¿verdad? Minucioso, como mencionaban ellas, ¿verdad? Que cada una desde su conocimiento da lo mejor para tener una pieza de calidad y por sobre todo con mucho valor acerca del territorio, acerca de lo que es nuestra identidad. Así que muchísimas gracias por permitirnos mostrar lo que es el trabajo de las artesanas aquí de Areguá. Sí, así que vengan, visiten, valoren, toquen, que a nosotros nos gusta mucho tocar, experimenten y les esperamos siempre para que valoren lo que es nuestra artesanía, lo que somos nosotros, nuestra identidad, y también que le compren, ¿verdad? Claro, porque como decían, a veces no dimensionamos, vemos los trabajos terminados ya en una feria y no dimensionamos todo lo que hay detrás, todo el trabajo, todo lo que lleva el sacrificio y decimos, ay no, es pues técnico, porque ese es el famoso paraguayito. Entonces tenemos que ayudar a fomentar, a potenciar la compra y que se consuma más la artesanía, porque si consumimos otro tipo de productos, si compramos cosas que no se producen acá en nuestro país, ¿qué estamos haciendo? Entonces nosotros tenemos que ser los más fanáticos y los que más tenemos que estar orgullosos de lo que es nuestra artesanía, ¿verdad? Y creo que eso se está logrando ahora porque los jóvenes también están consumiendo más la artesanía, es como que se van interesando más en lo nuestro. Y bueno, a través de Embajada Chapa también nosotros buscamos eso y que después de este programa más personas puedan venir a conocer el taller de las hermanas Vera y sobre todo Peyoguá. A mí Peyurey. Muchas gracias. Gracias, chicas. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Bueno, en este momento llegamos a la casa de Don Roque y Doña Bersabe. Don Roque es un maestro artesano, experto en el torno, y hoy vamos a conocer un poco más del trabajo que ellos realizan. ¿Va hecho para Don Roque? Importante. ¿Va hecho para Doña Bersabe? Se puede grupos de chavos a gracias ahora recibir agüere. Igual, ahora todo hay. Antes yo agüere. Ahora y cuál se de la pena en Viapó, Peyapo, a Ara. Ah, bueno. Soy maestro de alfarería en cuanto a porcelana, loza, esmaltado, engobe, bruñido y también modelado. Pasé curso con el Viconet en el 1971 a través de Ronald Golfinge, después vino Leonora, vino Pancho La Terza, vino después Quique y Tracy, después Lone Lotte-Jan, una danesa que pasé con ellos 9 años de cerámica. Y en una ocasión tuve una visita de un señor que se llama Marcelo Miranda, es de Corrientes.
Y me dijo que si yo no podía hacerle cerámica porque la señora nueva quería hacer pintura en óleo y cerámica de esmalte fría. Y yo le dije, no hay problema, le dije, pensando que ellos me iban a pedir 20, 30 floreros. Y después me dijo, trae tu cuaderno. Y me acerqué a traer el cuaderno y vine y le pregunté si cuánto quería y cuántas medidas podía hacer, me dijo. Y le dije yo, 3 vamos a hacer porque el chico demasiado no compensa para mí el presupuesto, le dije. Bueno, y el grande quiero 2.500, me dijo. Ahí yo tomé, apunté, ¿a cuánto era? 12.000 guaraní aquel tiempo, pero era un buen precio ya, hace unos 24, 25 años atrás. Entonces, y el mediano, te voy a hacer a 8.000, le dijo. ¿Y a cuánto? A 2.500. Bueno, ya son 5.000. Y después el chico y me dijo, quiero 2.000. Pero yo después, la señora me dijo, haceme nomás lo que vos más puedas. Entonces yo le hice 7.336 floreros, 36 lo que agregué más. ¿Por qué? Porque no quería que se me falte, porque tenía que mandar llevar a corriente. Entonces de ahí yo nací y me llamaron de la alfombra roja. Entonces me nombraron como estrella paraguaya y después yo viajé a Mojácar, Toledo, Madrid, Barcelona. De ahí vine a Washington, porque ahí está mi hijo y recorrí 3 estados. ¿Y actualmente hace cuánto que te dedicas a esto? De 12 años y tengo 77 años, hace 65 años. Y hoy nos vas a mostrar un poco de lo que haces, ¿verdad? Y por supuesto, es de ustedes. Vale, vos sos el guía. Bueno, adelante. Permiso. Sí, adelante. Estos son unos pedidos que yo recién quité del horno. Son base de lámpara redonda que me pidió la señora y unos candelabros en juego, en degradé. Y unos jueguitos que también quería. Pero entre estos van planteras, que para llenar el horno porque es demasiado grande, pues. Y también me dedico luego también a las planteras, porque más rápido se vende, pues. ¿En cuánto tiempo se termina este? Se termina en un día, digamos en un día según el tiempo. Si es un poco fuerte el tiempo, o sea, calor, se termina en un día. Pero se seca, digamos, porque es pegado, pues. Tiene el base acá. Tiene que hacer acá y pegar acá, aparte. ¿Y cuántos de estos al día haces? Y puedo hacer, digamos, 50. 50. ¿Y de estos? Ese puede ser 50 también. Pero yo me voy a lo que se me piden. De mano hago, ¿por qué? Porque algunas veces para pues, tus piezas y está de balde ahí, algunas veces se rompe. Es pérdida para pérdida. Es un tiempo perdido para uno, porque hay muchos que quieren otra cosa, entonces me voy a lo que se me piden. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Limpia, bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá. Arisca romanza curvó sus caderas, copiando un recodo de azul Paraná. ¿Qué sería? Bueno, este es una especie de licuadora. Digamos que acá se cargan los ingredientes de caolín y también la arcilla negra.
porcentaje que uno debe preparar su arcilla. Y este se le pone un motor que es eléctrico y este tiene digamos, un tamborcito de camión que se da la vuelta para que se disuelva el proceso de la colada, porque anteriormente pues se hacía ese proceso con asada, con esa pileta semirredonda. Y ahora ya dejé porque es pesado y el calor es insoportable. Sí. Entonces yo procuro un poco alivianar a la gente que me ayudan, porque yo nunca digo que así es, facilitarle. Y también le hago un amasador, porque amasar así y golpear con el hierro, porque hay cierta gente o ciertas piezas que se tiene que usar arcilla un poco más dura, te voy a decir. Y hay blanda, por ejemplo, para orquidero, plantera chica y eso, pero si es un florero delicado con bomba panzuda, digamos así. Esos son debería, sí, debe ser un poco más dura la arcilla. Entonces yo tengo que mandarle a hacer una máquina para que no se esfuerce tanto, porque trabaja mucho la parte del tórax. Entonces ahora yo le quería mostrar la máquina donde, porque uno se destruyó recién y me hizo fracasar una producción de una semana. ¿Y esto? Este es el caolín lavado ya, este es procesado. Este se quita todo en esta pileta chica y luego se mete a estacionarse allá unos tiempitos para que se vuelva, tenga un poco más de punto. Porque el punto pues, es tan importante para manejar también la arcilla, porque tiene que pulsar pues. Y este se maneja con carretilla. Pero también es un trabajo pesado. Pesadísimo, porque vos tenés que introducirte en la pileta y quitar con pala pues, a la piletita chica. Acá se seca, tiene su punto y meter otra vez con la pileta adentro. Sí. Así es. Y acá. Y acá está el amasador que yo quería mostrarles, donde los muchachos también descansan un poco más del amasador. Acá está. Este es una amasadora que se pone acá la arcilla. Acá se le da un toquecito de... Mira. Y se da la vuelta y acá sale un fideo. Yo le digo fideo porque es finito, pues. Mira, tiene un filtro. Y este le ponemos para que no se endurezca todo adentro. ¿Entiendes? Entonces la gente que lleva allá amasa ya para que tenga su bollo para hacer las planteras. Y una vez que sale acá ya se puede moldear directamente para que se haga la... No, tenés que poner la cantidad de lo que vos vas a procurar, o sea, de lo que vos vas a hacer. Si es una plantera similar a eso que está, vamos a ver, un 5 kilos. No es que se mide, pero vos cuando sos tornero ya manejas la medida del bollo que vas a usar. Y vas metiendo de a poco 5 kilos para una plantera. No, vos, digamos que de la pileta ese se trae todito. Sí. Extiende todito, pues, y mañana se da la vuelta, tiene todo el punto, pone acá y amasa todito. Amasa todito, trae un ayudante, amasa un día. Y ese es el señor que tornea, ya empieza a hacer su bollo y ahí ya empieza a trabajar. Pero decime, ¿cuántos kilos aproximadamente usa una plantera? Una plantera de acuerdo a la media. Ese tal vez usa 4 kilos, ese usa 5 kilos. Y hay otro que ahí está haciendo el muchacho allá, usa 7, casi 7 kilos. Entonces si hace 4 kilos, usa cada 7 por 4. Esto, por ejemplo, está todavía húmedo, todavía no está muy seco. ¿Esto se moldea a mano directamente o tienen algún molde en especial? No, a mano. Yo voy a mostrarte uno de lo que yo puedo hacer, para que se pueda ver, ¿verdad? Digamos que este es un bollo este tiene 4 kilos y medio a 5 kilos. Yo voy a hacer un chico nomás, voy a hacer un florerito o una plantera, este acá es. Ya casi, la técnica que se usa en el amasador es un ayudante, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque se ablanda todito la arcilla, porque alguna vez la parte de la punta se seca. Y ese se quita y se amasa con ese amasador, digo yo. Ahora voy a subir al torno un ratito para mostrarles. Voy a hacerle una jarra.
una jarrita para que ustedes tengan idea como el uso del torno. ¡Pam! Ellos usan acá este, mira. Yo pues no usé porque pensaba que ya estaba un poco durito. Bueno, este se pega acá. Bueno, este es un trapito que para no ensuciar tanto. Después puedo hacer uno yo chiquito. Por supuesto. Para mi compañero. Acá, entonces también el torno antes era así patada. ¿Entiendes? Ahora yo le voy a mostrar, mira. Mira de mí. Se tiene que centrar bien, digamos esto. Ahí. Después se da el agujero. Bueno, voy a quitar un poquito de este para la asa. Es un poco que se tiene que esperar un poco que tenga un punto de cuero para ponerle la asa, pero yo para mostrarles cómo se hace ya le voy a quitar ya. Vamos a decirle que esta asa yo quiero ponerle un pequeño dibujito, una rayita, mira, ahí. Ahí está. Esta es una de las asas. La voy a poner. Voy a quitarle más porque no voy a hacer tan grande la jarra que voy a hacer. Ahí. No sé si le va a gustar el modelito. Acá puedo hacer 50 modelos de jarra. Pero yo le voy a hacer una que ahora después ustedes van a tener un modelo que van a llevar crudo o esmaltado, ¿verdad? Impresionante. Siempre la jarra siempre se debe tener un poco la boca fina porque una vez se mete así pues, y entonces es importante tener no tan gordo la boca. Acá podemos ponerle un dibujito. Acá hay una esponja que se seca la parte interna de las piezas. Porque si queda el agua se rompe. Ahí está. Este por ejemplo se puede... Este es un plástico donde nosotros cortamos las piezas que hacemos. Este es difícil, yo le voy a mostrar nomás cómo se pega la asa porque es difícil cuando es tan húmedo pegarle porque tiene que resistir. Este por ejemplo puede tener acá. Vamos a procurar que se quede ahí. Este puede ser que se quede ahí. Este se puede poner así también. La jala, ¿viste? No está tan perfecto, pero yo le muestro nomás porque acá pues no puedo manejar bien todavía. ¿Viste? Ahí. Este tiene que tener un punto de cuero para ponerle la asa, un poco más durito vamos a decir. Para bajar se pulsa. Este por ejemplo se puede ponerle un poco otro detalle de jarra.
algunas veces que queda suciedad, entre que cuando uno amasa debe amasar bien. Acá se puede ponerle 1, 2, 3 rayitas. Se le puede poner así. ¿Sí? Ah, ya es otro tipo de jarra. Ya. Y hay muchos modelos, yo puedo hacer 50 modelos aquí. ¿Y cuánto trabajo de esto, ya sea plantera, jarra o lo que fuese, haces sentado acá en el día? Bueno, la jarra puedo hacer, digamos, 50 jarras, mañana le pongo la asa, termino bien y se seca un poco bajo galpón. Y después quito al sol, se seca todo y cargo al horno. Pero tengo que tener un horno chico, porque necesito mucha plantera y estos van adentro. Me conviene mucho, ¿por qué? Porque tiene un poco más valor su precio, vamos a decir. Así es. Es un arte. No, este es formal y te relaja mucho, ¿por qué? Porque la alfarería aparentemente que es algo que es muy poco significativo, pero una persona que trabaja en el torno tiene un relax fenomenal. Yo toco guitarra y torneo y parece que ese me da una vida que tengo 40, 46 años. Pero es impresionante porque sacaste algo así, un mollito así y que se pueda convertir en esto. Convertir en esto. Y tipo, no solo en este, es tipo, tiene diferentes tipos de tiene moldes. Mucho. Digamos, como realmente dije, me quedé así con la boca abierta, maravillada, impresionante es. Y ahora valoro mucho más todo lo que hay detrás de nuestra artesanía, ¿verdad? Porque esto no vemos siempre. Nosotros vemos el producto final nomás ya en la feria o la gente que va y aplaude y te dice, ¿querés plantera? ¿Querés esto? Pero esto es algo digno de admirar. Exacto, exacto. Ahora voy a empezar a moldear en el torno y tipo ya va a salir una jarra. Sí. Tipo, eso empezamos nomás terminando ya la... Bueno, así estaba antes, pero así está terminado. Bueno, después de mucho trabajo, bueno, costó un poco la verdad, pero ahí estamos terminando. No quiero nomás tocar demasiado porque ya no quiero más dañar, sí, no quiero dañar mi obra de arte. Entonces, así nomás. Observen, aprendan y sean como yo, que vienen a hacer un curso intensivo, rápido. ¿Por cuánto vamos a vender esta jarra? Vamos a vendernos por este esmaltado 130.000. Yo le pondría más luego porque se hizo mucho rápido, tiempo, sí, mucho tiempo, pero fue un curso intenso. Así fue. Bueno, así que ya saben. Quiero en mi cantar pintar mi ciudad, ciudad Areguá, mi bello jardín, donde el Padre Eterno dibujó los cerros y el lago más bello de la creación. En su bendición dijo el Señor, será la ciudad de historia y leyenda, dejando en su suelo tiernos alfareros, frutilla y verso para la nación. Le llevo a caja peinado cerepa, belleza sacra por tu compañía, costa fleita, risca, yo que te la almida, yo que soy vecino de Valle Pucú, por ahí cuira, Valle Opú, Cacupe Mindi en dulce armonía, pero la frutilla es tan solanida, más píndolo brilla con cocuego azul. Quiero en mi inquietud recorrer tus barrios, cantando y gritando, Areguá mi Edén.
San Roque del Sueño, San Miguel Misterio y Santo Domingo Chehuahue. Pero en mi querer barrio La Mercedes guardarán por siempre mi grande recuerdo, porque allá en su seno me acunó mi madre, allí Botecuape, Sereño y Baecue. Guarda tu el casona de ayer, tu estación de tren, tu playa florida, tu lago que brilla en la serranía, honda maravilla tu Pauibé, donde abache pujare vete, allego en a la Santa Misa, la patrona divina que siempre te cuida, Aregua Miede. Eso. ¿Ya sabes cómo llevar a casa la magia de verdad? Comprando 2 retornables de 2 litros de Coca-Cola, Coca-Cola sin azúcar, Fanta o Sprite, más 10.000 guaraníes, te llevas un increíble vaso Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Kasumire bebe vaikue sheke guire kobo Obane angue cada pejare shekera. Llegamos al castillo templario y nos recibe la tía Mariela. Gracias, tía, por recibirnos. Hola, Yami, ¿cómo estás? Súper bien. Bienvenida una vez más. Gracias. Un poco ingrata la sobrina, pero se comprende porque es una chica muy trabajadora y me siento muy orgullosa de ella por eso. Gracias, tía, y como te prometimos, acá estamos. Quiero Así que mismo. le cuentes un poco a la gente los atractivos que ofrece el lugar. castillo, Sí. todas las actividades que uno puede hacer llegando acá. Sí, abrimos de lunes a domingos de 7 de la mañana a 7 de la tarde, horario de verano. Tenemos senderismo que lleva a esos miradores que están allá en la cima del cerro. Tenemos arroyo, un hermoso arroyo súper lindo, súper limpio para todas las edades. Un inmenso lugar para pasar el día. Puedes traer tu comida, tu bebida. Permitimos el ingreso de mascotas porque las mascotas también son parte de la familia. También si quieres hacer tu asadito puedes traer. Acá te prestamos la parrilla, los cubiertos, todo. El costo de la entrada es de 25.000 por persona y los menores de 12 años tienen entrada gratis. ¿Hace cuánto que el castillo está activo? Vamos a cumplir 3 años en este marzo, justamente. ¿Y cómo fue toda la iniciativa? ¿Cómo nació el castillo Caballero Templario? De hecho, el castillo ya nació mucho antes de la apertura. El tema del paseo ecológico nació con la pandemia.
debido a que había personas que se venían a hacer su picnic en la calle, frente al castillo. Y tomamos la decisión de abrir al público, como que tenemos un lugar bastante grande, no había peligro de contagio. Entonces decidimos y habilitamos, y fue un éxito rotundo. Pero el castillo ya estaba mucho antes, o sea, ¿cómo fue la construcción del castillo? La construcción del castillo comenzó más o menos hace 5 años atrás. El diseñador es mi marido, Lorenzo, diseñador y constructor a la vez. Gran parte de la construcción lo hizo él, lo diseñó él. Todo este lugar fue diseñado por él. Nosotros plantamos cada arbolito que está en este lugar, cuidamos nosotros también. Es un lugar, un emprendimiento familiar. Ya construyó el castillo que te mereces. Exactamente, como toda reina. Sí, como toda reina. No puede ser menos. Sí. Así mismo. Y vamos a hacer el recorrido. Adelante. Vuelven los vasos icónicos de Coca-Cola y es muy fácil llevar uno a tu casa con esta promo, porque comprando 2 botellas retornables de tu bebida favorita, puede ser Coca-Cola sabor original, Coca-Cola sin azúcar, Fanta naranja o Sprite, más 10.000 guaraníes, ya te llevas un vaso icónico de vidrio. Aprovecha desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock para tener tu vaso en los comercios adheridos. Coca-Cola, magia de verdad. Bueno, ahora ingresamos ya en el interior del castillo y acá la tía Mariela nos va a seguir comentando más acerca de su historia y de su construcción paso a paso. Sí, así como pueden ver, aquí tenemos una roca enorme. Nosotros adaptamos la construcción a las rocas, no se tocó nada, no se depredó nada. Al contrario, con esta construcción protegemos las rocas. Nuestra principal decoración es esta roca gigante que ven acá. Aparte que brinda frescura, brinda seguridad y es hermoso. Nosotros amamos las rocas, cuidamos cada pedacito de roca que tenemos en este lugar. Sí, cada detalle, sí. Todo esto. Cada cosita, cada detalle fue cuidado por nosotros. También acá en el castillo uno puede venir a acampar. Ya se inauguraron los dormitorios. Los dormitorios, así mismo. Justamente que se viene la Semana Santa, entonces sería una buenísima opción para que la gente venga a pasar en familia, ya que este es un lugar que creamos para las familias. Tenemos habitaciones sencillas, también se puede acampar en la cima del cerro, como también acá abajo. Si la gente viene con hijos pequeños, generalmente optan por acampar aquí abajo. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco. ¿De dónde viene el nombre Castillo Caballero Templario? Viene de la Orden de los Templarios al cual nosotros pertenecemos. Es una orden que se encuentra en 64 países a nivel mundial. Es una orden católica, aclaramos eso. Donde en la actualidad se hacen obras de caridad, se ayuda a los más necesitados, a casas de hogar. Anteriormente la lucha era con espada. Ahora es con otro tipo de instrumentos, vamos a decirle. Lo principal es ayudar al prójimo, que es el lema principal de los templarios. Ayudar al más débil, defender al más débil. ¿Y acá ustedes son los representantes de los caballeros en el país o tienen algún lugar donde se reúnen? Generalmente es aquí un lugar donde también se reúnen, pero hay distintos grupos, no solamente hay un solo grupo, se dividen en grupos. Somos muchos en Paraguay, en realidad. ¿Cómo uno hace para acceder a la orden de los caballeros? Hay algunos requisitos que es bueno que me toques el tema. La gente que quiera ser parte de la orden ahora tiene la posibilidad de hacerlo. Nos pueden escribir al WhatsApp, que vamos a posar el número después seguramente en la parte de abajo. Y en ese número nos pueden escribir para poder explicarles cuáles son las condiciones, las bases y todas esas cosas. ¿Pero son requisitos simples o tienen que pasar por un proceso
Son requisitos muy simples. Son datos personales y esas cosas, nada más. Entonces, para la gente que tenga intenciones, pero hay mucha gente que no conoce, muchas veces piensan cosas que no son. Sí. En realidad somos personas que ayudamos a otras personas que necesitan. ¿Qué, por ejemplo, le hace diferente a los caballeros templarios con las demás personas? Algo peculiar y algo particular, algo característico que tengan ustedes, aparte de la ayuda a los demás, ¿verdad? Y a lo mejor la mentalidad, la forma de ser, somos más, como te digo, disciplinados, cuidamos más la parte humana, nos cuidamos más como personas, hay que ser un poquito más humanos también para poder entenderle a otras personas, porque si uno no entiende a otra gente es porque no es tan humano. Sí. ¿Y recordás el día que ingresaste a la orden? Yo todavía no fui investida. Todavía no. Mi esposo. Pero tu marido sí. Sí, él sí. Yo estoy en la lista de las que... En la lista de espera. En la lista de espera para ser dama de los caballeros templarios. Dama templaria en este caso. Puede ser caballero templario y dama templaria. Las mujeres también pueden. Pero eso a partir de un cierto tiempo. Sí, hace un curso donde donde los maestres, los superiores te enseñan todo lo que tenés que aprender, lo que tenés que saber de lo que es la orden templaria, y luego llega el día que es muy emocionante, es hermosa la ceremonia en lo que uno va a ser investido. Y también una de las ceremonias ya se realizó acá. Varias ceremonias. El domingo justamente se hizo la última ceremonia. Pero en ese tipo de ceremonias solo pueden participar los miembros de la orden o, por ejemplo, si Chano, Yami quieren venir a participar y a estar presentes, ¿pueden? Se puede. Existen dos ceremonias. La ceremonia privada en la que solamente pueden estar los que serán investidos, y luego hay una ceremonia en la que participan todos los amigos, los familiares y todas las personas que quieran estar presentes, que es muy lindo. Y bueno, hoy conocimos un poco más de dónde viene el nombre de Castillo Caballero Templario, porque vemos esta belleza rodeada de mucha naturaleza y el castillo que muchos aprecian, ¿verdad? Sí. Entonces también para los que todavía no vinieron, todavía no conocen este lugar, para que puedan venir. La tía ya pasó la información necesaria. Sí, se viene la Semana Santa. Este es un lugar muy tranquilo, muy seguro. La gente que está cansada del ruido puede venir aquí. Hay mucha tranquilidad. ¿En la Semana Santa se hace alguna actividad especial, algún recorrido? El recorrido generalmente es todo lo que ofrecemos acá, los miradores, también los miradores panorámicos que están del otro lado del mirador artificial, donde hay algunas rocas gigantes que son sobrenaturales, vamos a decirle, que son muy hermosas, que uno debe de conocer. Un lugar muy lindo, donde uno puede apreciar toda la ciudad de Tomatí. Es inmenso y muy alto, súper fácil de llegar. Bueno, vamos a seguir mostrándoles un poco más del Castillo Caballero Templario. Ya pues. En tu mente por siempre quiero estar, a pesar de los pesares y estos celos que no niego. Esta vida no merezco, alejado yo de ti. Uy, mi amor, ellos de una se vive, talla como amén. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz.